Siempre me ha gustado el deporte. Desde niño el club ha sido mi segundo hogar, un lugar de sudor, esfuerzo y camaradería. La cancha, la pista, el gimnasio eran mi escape, mi refugio. Ahí, entre el sonido de las pesas y el grito de ánimo de los compañeros, me sentía yo mismo, o al menos una parte de mí, la parte que se ajustaba, que encajaba, que era normal. Pero había otra parte, una que mantenía bien escondida, incluso de mí mismo, un secreto que llevaba en el alma, un latido diferente que resonaba en lo más profundo de mi ser. Y fue precisamente en ese santuario de masculinidad, entre camisetas empapadas y duchas compartidas, donde ese secreto empezó a tomar forma, a cobrar vida, a tener un nombre. Fue hace más de un año ya. Yo estaba en mi rutina, el entrenamiento de siempre, el mismo grupo de siempre. Entonces lo vi. No era nuevo en el club, lo había visto antes, claro, pero esa tarde fue diferente. Él estaba riendo, apoyado en una de las máquinas, con el pelo mojado por el sudor, la toalla al hombro y esa sonrisa que le iluminaba la cara. Una sonrisa que, de repente, sentí que me atravesaba. Mi corazón dio un vuelco, literalmente, una punzada extraña, una sensación que nunca antes había experimentado con tanta fuerza. Me quedé mirándolo, disimulando, por supuesto, fingiendo que ajustaba algo en mi equipo, que revisaba mi teléfono, pero mis ojos estaban fijos en él, en la forma en que movía las manos al hablar, en la curva de sus labios, en el brillo de sus ojos. No era solo su físico, aunque era innegablemente atractivo. Era su energía, su risa contagiosa, su manera de ser tan él. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué él? Me sentía confundido, asustado. Siempre había asumido que mi vida seguiría un camino preestablecido, el que la sociedad, mi familia, mis amigos esperaban de mí. Y de repente, esa tarde en el gimnasio, ese camino se había bifurcado, y yo me encontraba en una encrucijada que no sabía cómo navegar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y mi fascinación por él no solo no disminuía, sino que crecía. Cada vez que lo veía, mi mundo se ralentizaba. Observaba sus movimientos durante el entrenamiento, la forma en que se concentraba, la pasión que ponía en cada ejercicio. Me hipnotizaba. Intentaba no cruzarme con su mirada, pero al mismo tiempo anhelaba que lo hiciera. Quería que me viera, pero no de la forma en que yo lo veía. No, eso sería un desastre. El vestuario se convirtió en un campo de minas emocional. El olor a cloro, a sudor, a gel de ducha, todo se mezclaba con la tensión que sentía cada vez que él entraba. Escuchaba su voz, sus conversaciones con los demás. Me obligaba a participar en las charlas comunes, a reír con las bromas sobre mujeres, sobre conquistas, sobre todo lo que se supone que los hombres heterosexuales hablan. Y cada palabra era una puñalada. Me sentía como un impostor, como si llevara una máscara, una armadura pesada que me protegía, pero que también me asfixiaba. Las noches eran las peores. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba mal? ¿Era el único que sentía estas cosas? Me debatía entre la negación y una aceptación silenciosa que me aterraba. A veces la desesperación era tan grande que sentía un nudo en el estómago, un vacío que ninguna cantidad de ejercicio podía llenar. Me sentía solo, increíblemente solo, con este secreto que me quemaba por dentro. Hubo pequeños momentos, chispas que avivaban el fuego. Una vez me chocó el hombro accidentalmente al pasar y me pidió disculpas con esa sonrisa. Mi cuerpo entero se encendió. Otra vez, después de un partido intenso, nos quedamos un momento a solas recogiendo el material. Me preguntó cómo me sentía, si estaba bien. Su voz era suave, genuina. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Se estaba dando cuenta? ¿Había algo en mis ojos, en mi nerviosismo que lo delataba? Me miró directamente y por un segundo juraría que vi algo en su mirada, algo que iba más allá de la simple camaradería. O tal vez era solo mi imaginación, mi deseo proyectándose en él. Esos momentos,
tan insignificantes para cualquiera, eran para mí como oasis en un desierto. Los revivía una y otra vez en mi cabeza, buscando señales, interpretando cada gesto, cada palabra. Me aferraba a ellos como un náufrago a un trozo de madera. Y luego venía la caída, la bofetada de la realidad. Él es un hombre, yo soy un hombre. Esto no funciona así. Esto no está bien. El miedo era un compañero constante, el miedo a ser descubierto, a que alguien leyera mis pensamientos, a que mi mirada se delatara. El club, que antes era mi refugio, se había convertido en un lugar de vigilancia constante. Tenía que ser más macho que nadie, más rudo, más indiferente. Me reía más fuerte de las bromas homófobas, participaba en las conversaciones sobre chicas con un entusiasmo forzado. Cada vez que alguien hacía un comentario despectivo sobre maricones o gente rara, mi corazón se encogía, pero mi boca se unía al coro. Me odiaba por ello, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Recuerdo una vez, después de un partido especialmente duro. Habíamos ganado, el ambiente era de euforia. Nos quedamos los últimos en los vestuarios, él y yo. El vapor de las duchas llenaba el aire, creando una atmósfera íntima, casi irreal. Estábamos sentados en el banco. El silencio entre nosotros era diferente, cargado. Empezó a hablarme de sus sueños, de sus frustraciones, de la presión que sentía. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan abierto, y yo solo podía escucharlo, mirarlo, sintiendo una conexión tan profunda que me asustó. En ese instante, supe que lo que sentía por él no era solo una atracción física, era algo más grande, más profundo, una conexión de almas que trascendía cualquier barrera. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, decirle que yo entendía, que yo sentía lo mismo, incluso más. Quería decirle que lo amaba, pero no hice nada. Solo asentí, le di un golpe amistoso en el hombro y murmuré algo sobre salir adelante. La máscara se mantenía firme. Cuando salió del vestuario, me quedé allí, solo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, las manos temblorosas. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, mezclándose con el sudor y el vapor. Era un llanto de frustración, de anhelo, de rabia por la injusticia de todo aquello. Esa noche fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que aunque el amor que sentía por él era un secreto, el amor por mí mismo no podía serlo. No podía seguir viviendo con esa dualidad, esa mentira constante. Empecé a mirarme al espejo y a ver a Ben, no al Ben que el mundo esperaba, sino al Ben que realmente era, con todos sus sentimientos, incluso los prohibidos. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. El club sigue siendo mi santuario, pero ahora es un santuario para mi yo completo. Sigo viéndolo a él, por supuesto. Mi corazón sigue dando un vuelco cada vez que lo veo sonreír. Pero ahora hay una diferencia. Mis ojos ya no buscan solo disimular, sino que lo miran con una aceptación silenciosa de lo que siento. No he hablado con él de mis sentimientos, y probablemente nunca lo haga. Sé que el riesgo es demasiado grande, que la posibilidad de rechazo y de perderlo incluso como amigo es algo que no estoy preparado para enfrentar. Al menos, no todavía. Por ahora, vivo con la dulce agonía de estos sentimientos secretos, escondidos dentro de las paredes de mi club deportivo, de mi corazón. Y sé que, aunque el camino sea solitario, cada paso me acerca un poco más a la persona que estoy destinado a ser. Porque al final, esta es mi historia, mis sentimientos, y son tan válidos y tan reales como cualquier otros. Y eso, para mí, es suficiente.